Bueno, vamos a dar comienzo al tema de micosis oportunistas, un tema realmente importante e interesante que podemos ver frecuentemente en nuestra práctica clínica diaria. Aquí vemos Histoplasma capsulatum con tinción de Paz y se observan esporas en la epidermis. La histoplasmosis es una infección que es adquirida en la mayoría de casos por vía inhalatoria y presenta una gran variedad de manifestaciones clínicas. La enfermedad pulmonar primaria, aguda y benigna, es la histoplasmosis primaria, cura parcialmente y a veces deja secuelas con múltiples áreas de calcificación en el parénquima pulmonar y a veces también en ganglios linfáticos regionales, o cura completamente sin lesiones cicatrizales visibles. Sin embargo, puede también transformarse en un padecimiento progresivo, que es la histoplasmosis progresiva, que se caracteriza por leucopenia, anemia secundaria, pirexia regular. A menudo hay ulceración en la cavidad nasal, bucal, faríngea, del intestino, linfadenopatía generalizada y hepatoesplenomegalia. El Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, es un hongo dimorfo cuya forma saprofítica, filamentosa, tiene un hábitat natural que es en los suelos que están enriquecidos con guano, en el caso de murciélagos, gallinas, aves en general. Los suelos tienen que tener ciertas características que le permitan retener agua, ricos en nitrógeno, e inhibir el desarrollo de algunos microorganismos, además de contener piedra caliza o mármol. Estas condiciones suelen verse en cuevas, en grutas, en espacios cerrados, en espacios oscuros, en construcciones abandonadas donde se pueden acumular grandes cantidades de guano de aves o de murciélagos. Y en el caso de nuestro país, los casos notificados son sobre todo a nivel de la región de la llanura del Río de la Plata, que son las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, sur de Córdoba y este de La Pampa. Pero también se han notificado casos autóctonos en Tucumán, Salta, Chaco, aunque en menor porcentaje. En cuanto a la presentación clínica, la manera de ingreso es a través de vía inhalatoria, llega al parénquima pulmonar, eludiendo los mecanismos de inmunidad del huésped, dando lugar a la primoinfección. La mayoría de las primoinfecciones son asintomáticas o subclínicas y pasan desapercibidas o dan alguna pequeña forma respiratoria que no obliga ni a la consulta. Y a veces el diagnóstico es retrospectivo si se hace un test de histoplasmina y se observa hipersensibilidad. Y la aparición de focos pulmonares calcificados en alguna radiografía también puede ser algo que nos dé idea de que hubo una infección previa. Cuando la inhalación es masiva, la primoinfección ya es sintomática y produce una forma respiratoria aguda que según la gravedad puede clasificarse en benigna, moderada o grave. Los mayores de 40 años desarrollan una histoplasmosis respiratoria crónica que presenta tos, expectoración mucopurulenta o hemoptisis, dolor torácico, febrícula vespertina, astenia, anorexia, pérdida de peso. Es decir, que es parecida a una tuberculosis. Ahora, dentro de las formas clínicas que uno puede observar más frecuentemente, la diseminada crónica obviamente es la más común, con afectación pulmonar y diseminación extrapulmonar, fundamentalmente en mucosa oral, nariz, laringe, con adenopatías y hepatoesplenomegalia. La cicatrización fibrosa de las lesiones puede producir estenosis de la laringe, bronquiectasias, fibrosis pulmonar o bien del mediastino. En el caso de las diseminadas agudas, que son infrecuentes, se ven en niños o en pacientes que están severamente inmunocomprometidos y aparece un síndrome febril, pérdida de peso y compromiso del sistema retículo endotelial, es decir, adenomegalias, hepatoesplenomegalia, con escasa o ninguna manifestación pulmonar. El pronóstico es excelente en casi todos los casos de infección primaria, pero muy grave cuando la forma es diseminada. Los niños pueden morir en el término de unas pocas semanas y los adultos, que son un poco más resistentes, pueden morir antes de que se sospeche la enfermedad. Aquí pueden observarse algunas lesiones clásicas de la histoplasmosis, que son lesiones pápulo-pustulosas en pacientes con un inmunocompromiso de base. Lo mismo aquí, que se pueden observar lesiones a nivel neurológico, en una resonancia.
Y tanto en la placa como en la tomografía pueden observarse patrones alveolares, es decir, no de intersticio, de alvéolo, con cavitaciones. En cuanto a la coccidioidomicosis, aquí podemos ver un preparado histológico con tinción de Grocott, y hay dos especies como agentes causales: el Coccidioides mitis, que fundamentalmente se ve en Estados Unidos, y el Coccidioides posadaceae en el resto de América. Se puede observar en tejido celular subcutáneo, donde el tejido adiposo de color blanco y la dermis inferior verde se ven férulas con endosporas en el interior que están teñidas de negro. La infección por coccidioides es adquirida por vía inhalatoria, es decir, no se transmite de persona a persona, pudiendo adoptar las siguientes formas clínicas. La coccidioidomicosis primaria es una enfermedad respiratoria aguda, benigna, que cura espontáneamente, y en el 60% de los casos aparece como una infección respiratoria leve o completamente asintomáticas después de inhalar el hongo en zonas endémicas. Y hay una forma progresiva, que es un padecimiento crónico, maligno, diseminado, que afecta a los tejidos cutáneos, subcutáneo, visceral y óseo. El coccidioides es un hongo dimorfo. La fase saprofítica o filamentosa vive en suelos áridos o semiáridos, seco y alcalino, con temperaturas altas, con precipitación baja durante el año. Este tipo de suelo es pobre en materia orgánica y rico en sales minerales. El hongo crece bien después de un invierno con algunas lluvias, seguido de un verano seco y caluroso. No sobrevive en lugares húmedos donde compite con otra flora fúngica. Se encuentra distribuido en las zonas secas y áridas de América, y en Argentina los casos fundamentalmente notificados están en la zona árida, especialmente serrana, desde el Chaco hasta la provincia de Río Negro. También en el caso del coccidioides, la infección en seres humanos y otras especies es a través de vía inhalatoria. También generalmente es asintomático, pasa como una infección respiratoria benigna y autolimitada. Y también en áreas endémicas la mayor parte de la población adulta sufrió la infección, y si uno hiciese una prueba con coccidioidina, posiblemente demostraría que han tenido ese contacto. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la infección pulmonar es asintomática o subclínica en la gran mayoría de los infectados, el 60%. Puede haber una primoinfección sintomática que deje secuelas de lo que es la primoinfección pulmonar. Puede haber casos con una neumopatía persistente, que es aquella que dura más de 6 semanas, y puede haber una coccidioidomicosis pulmonar crónica excavada o una coccidioidomicosis diseminada, subaguda o crónica. Los casos que requieren atención médica son las primoinfecciones sintomáticas, los procesos pulmonares de evolución crónica y aquellas formas progresivas diseminadas. En cuanto al diagnóstico, las muestras respiratorias, ya sea esputo, lavado broncoalveolar, líquido pleural, son los materiales más adecuados para iniciar el estudio micológico para el diagnóstico. En las formas diseminadas habrá que seleccionar el material de acuerdo a la localización, ya sea una biopsia cutánea, una punción de ganglio, punción para obtener líquido cefalorraquídeo o líquido sinovial, biopsias óseas, etc. Y en general, las preparaciones en fresco con hidróxido de potasio, con blanco de calco flúor o con coloración de Grocott son buenas para hacer diagnóstico. Y aquí podemos ver desde lo macroscópico, lo microscópico y un taco histológico donde se encuentran el desarrollo de coccidioides. En cuanto a la coccidioidomicosis progresiva, vemos que algunas neumonitis progresan hacia una enfermedad parecida a la tuberculosis, donde hay consolidación, formación de cavidades y luego diseminación hacia otros órganos y tejidos, y esto puede ser piel, sistema nervioso central también. La forma diseminada aguda se presenta más o menos entre el 0,5 al 1% de los casos clínicamente activos, y es más importante y más frecuente en personas de color. Se presenta bruscamente dentro de los 9 meses de la enfermedad, una media de 3 a 5 meses, y es muy semejante a la tuberculosis miliar, caracterizándose por fiebre, esplenomegalia, lesiones micronodulares que se pueden ver en ambos campos pulmonares, múltiples adenopatías, afectación ósea, afectación del sistema nervioso central y del líquido cefalorraquídeo, como en la meningoencefalitis tuberculosa. Todo esto, volviendo al tema de lo que es la relación entre el germen y el hospedador.
Las manifestaciones cutáneas son polimorfas, comienzan como una mácula que puede ir evolucionando hacia una vesícula, una pústula, una ulceración vegetante y generalmente se encuentran en el segmento cefálico, alrededor de los orificios naturales. A veces puede tomar lesiones en piel, subcutáneo, huesos, articulaciones, sistema nervioso central y otras vísceras, como habíamos dicho. Y los que son lesiones de tejido celular subcutáneo son de tipo absceso frío. La localización osteoarticular puede simular un micetoma. Las lesiones ganglionares se casifican y pueden fistulizar. Y en el caso de las formas diseminadas agudas, el pronóstico es grave, con un 50 o 60% de mortalidad. Aquí vemos algunas lesiones características. Y un punto importante es que en los últimos tiempos, con el aumento de población que presenta algún compromiso de la inmunidad mediada por células, ya sea por el tratamiento de linfomas, de leucemias, por los trasplantes, por la infección por VIH-Sida, por la supervivencia de afecciones graves, ha generado un aumento en las formas sintomáticas de coccidioidomicosis. Y otro hongo realmente importante en cuanto a la patología habitual es la cándida. Y la candidiasis es una infección que puede ser primaria o secundaria, que está causada por diferentes especies del género Candida, donde obviamente la más común es la albicans, donde las manifestaciones clínicas pueden ser agudas, subagudas, crónicas o episódicas, y en ellas el hongo puede producir lesiones a nivel cutáneo, mucocutáneo o bien sistémicas. Son varias las especies, como habíamos dicho, la más frecuente es la Candida albicans, que puede aislarse a partir de piel, mucosa bucal y vaginal, tracto digestivo y materia fecal de individuos sanos, o sea que actúa como saprófito. La Cándida parapsilosis, a su vez, puede ser aislada junto a otras levaduras de la piel sana del hombre. Es importante marcar esto, estas levaduras son patógenas potenciales, ya que pueden invadir cuando hay una disminución de las defensas del hospedador. En el caso de la candidiasis sistémica, la vía de entrada de las levaduras al torrente circulatorio son desde el intestino, fundamentalmente neutropénico, es decir, que esto es una infección endógena. Puede entrar por la piel, facilitado por los catéteres, y muy raramente a través de la vía urinaria. Los antecedentes que con mayor frecuencia uno puede observar en los casos de candidiasis son una internación prolongada, tratamiento antibiótico que afecta la microbiota, el uso de catéteres que facilitan el acceso a través de lesiones en la piel y otros antecedentes como alimentación parenteral, cirugías, diálisis, tratamiento con corticoides, etc. Y desde el torrente circulatorio estas levaduras se van diseminando y ocasionando impactos embólicos con elementos levaduriformes, con o sin pseudomicelios en el centro de una lesión obsedada o bien como polimorfonucleares. Y nunca es poco insistir en esta relación, hablando de que la cándida es una levadura ubicua, que reside en forma inocua, es decir, como saprófito, tanto en la piel como en la mucosa, hasta que una alteración en la inmunidad local o sistémica, el calor y la humedad crean un ambiente propicio para su crecimiento y la invasión. Y algunos de los factores de virulencia a tener en cuenta en el caso de la cándida puede ser la morfología celular, es un hongo dimorfo que se transmite a través de esporos, su actividad enzimática extracelular, el cambio de fenotipo y factores de adhesión que favorecen la formación de biopelículas. Entonces los elementos de patogenicidad son el cambio reversible de forma durante la infección de hifa a levadura, la pared del hongo que presenta resistencia al medio externo y resiste la lisis por parte del complemento, y la presencia de melanina en la pared fúngica, que favorece la menor producción de TNF-alfa, disminuye la linfoproliferación, la formación de anticuerpos y la liberación de intermediarios de oxígeno de los leucocitos. Entonces, como decíamos, la cándida es un hongo dimorfo y puede hallarse en dos estados diferentes en el ser humano. Uno es como blastoporo, que es el fenotipo útil para la extensión, para la diseminación, para la transmisión. Es la forma resistente del hongo y tiene relación con la colonización asintomática. La otra forma es el micelio, que es la forma germinativa, que es aquel que tiene capacidad invasiva de los tejidos y da los síntomas propios de la infección. Entonces, hablando de la patogénesis de la infección, los factores de virulencia tienen que ver con la adhesión, con la germinación y con la invasión de los tejidos.
La adhesión es crucial en la supervivencia de las esporas. La capacidad de adhesión de la Candida albicans es superior a la de las otras especies. Hay parte de una proteína transmembrana del hongo, que es parecido a la integrina, que se ancla a un receptor de membrana que tiene ICB3 y fibronectina, en este caso hablando del epitelio vaginal, pero puede ocurrir en cualquier otra mucosa. Una vez adheridas, las esporas son incapaces de penetrar en el epitelio. Para ello es necesario que germinen y desarrollen hifas y micelios. Una vez formados los micelios, la cándida I es capaz de penetrar e invadir el epitelio. Y esa invasión del epitelio ocasiona liberación de prostaglandinas, bradiquininas, etc., es decir, producen una inflamación local. Aquí algunas lesiones de candidiasis mucocutánea que son frecuentes de ver. Y en cuanto al diagnóstico, el examen directo se puede hacer en fresco con hidróxido de potasio, negro de clorazol, calcofluoro o tinción de Gram. Y se pueden observar blastoconidias de pared simple, de tamaño variable, dependiendo de la especie, algunas con gemación o formando pseudomicelios. Y aquí tenemos un corte histológico de mucosa del tejido esofágico, donde se pueden observar algunas especies del género Candida. Podemos decir que la mayoría de infecciones candidiásicas comprometen piel y mucosas, pero la candidiasis invasiva es frecuente en aquellos pacientes que presentan un inmunocompromiso, y en estos casos potencialmente es fatal. La candidiasis diseminada presenta la misma clínica que una sepsis bacteriana, es decir, un comienzo que suele ser brusco, donde hay fiebre, escalofríos, hipotensión, esplenomegalia, petequiado, embolias, taquicardia, taquipnea, compromiso sensorial, que pueden evolucionar hacia el shock séptico o bien a manifestaciones clínicas que corresponden al órgano afectado. Estas formas son de pronóstico grave con una alta mortalidad. El Aspergillus es otro hongo a tener en cuenta como desencadenante o productor de patologías. En este caso tenemos un corte con tinción de Grocott. El agente causal suelen ser distintos géneros del Aspergillus, el cual el más común es el Fumigatus. Mismo corte a menor aumento. Y la aspergilosis se caracteriza por la presencia de lesiones que son de tipo granulomatoso, inflamatorio, ya sea en la piel, el oído externo, los senos paranasales, órbita, ojos y especialmente en bronquios y pulmones. A veces puede afectar alguna válvula cardíaca o la cavidad pleural, el mediastino, huesos, cerebro y meninges. En cuanto a la ecología y distribución geográfica, las especies del género Aspergillus están ampliamente distribuidas en la naturaleza y se encuentran fundamentalmente en desechos vegetales que estén acumulados en sitios húmedos. Y su capacidad patogénica responde a su pronunciada termotolerancia, lo que le permite crecer a temperaturas del cuerpo humano, y el pequeño tamaño de sus esporas que le permite llegar a la vía aérea terminal. Los tipos fundamentales de aspergilosis son tres: la aspergilosis broncopulmonar alérgica y alveolitis extrínseca aspergilar, donde tras la inhalación de los conidios del medio ambiente se produce una hipersensibilidad tipo 1 en los alvéolos. El aspergiloma o aspergilosis intracavitaria, también llamado micetoma, que se da en cavidades pulmonares que están preformadas generalmente por una tuberculosis previa, que habitualmente está estéril, con amplia comunicación con los bronquios, a donde llegan los esporos. El síntoma más común es la hemoptisis, pero puede presentarse como una bronquitis crónica, con expectoración purulenta, deterioro del estado general moderado, y en general tienen buen pronóstico si la lesión es circunscripta y el pulmón posee buena capacidad funcional, en cuyo caso se puede extirpar el aspergiloma. Y por otro lado tenemos la aspergilosis invasiva, que es la forma más seria, más grave, que produce a través de fallas en el sistema inmunitario, especialmente la ausencia de polimorfonucleares son el favorecedor más importante. En este caso los conidios inhalados llegan a los alvéolos y al no ser fagocitados y destruidos, ya sea por los macrófagos alveolares o por los polimorfonucleares de la circulación, germinan dentro del parénquima pulmonar y los filamentos penetran en los vasos sanguíneos, en particular las arteriolas, y allí se producen trombos. Entonces, a través de esto hay necrosis del parénquima pulmonar
y una diseminación de estos émbolos sépticos que generalizan la infección. Estas formas diseminadas tienden a ser de muy mal pronóstico. Y este es un cuadro explicativo de lo que es la aspergilosis broncopulmonar alérgica y cómo se produce. Aquí vemos algunos cultivos de desarrollo de distintos tipos de Aspergillus y las distintas lesiones que se pueden producir y por qué mecanismo. El Pneumocystis jirovesi puede producir neumonía, que es una enfermedad que es bastante poco frecuente fuera del contexto de la infección por virus de HIV. Pero no obstante, hay un aumento en su incidencia ante la presencia de pacientes con otras causas de compromiso secundario de la inmunidad. El cuadro neumónico puede darse como el resultado de una infección de novo adquirida en la comunidad o en un nosocomio, o bien por reactivación de una infección latente en una colonización previa. Este riesgo de desarrollar la neumonía por Pneumocystis jirovesi es directamente proporcional a la intensidad y la duración del estado de inmunosupresión. Aquí vemos una muestra después de un lavado bronquiolveolar en un paciente con HIV y una tensión con hematoxilineo sin arriba y con tensión de Grocott por debajo, y se puede observar el neumocistis. Aquí vemos una tomografía con lesiones en vidrio esmerilado, a diferencia de lo que observábamos anteriormente en las otras patologías. Es decir, que observamos una radiografía y una tomografía con lesiones intersticiales, no de vía aérea, y la observación del neumocistis con distintos tipos de tinciones. Entonces, como elementos importantes, el déficit de linfocitos T CD4, la alteración de función y el número de los macrófagos y la disminución del TNF-alfa y el interferón, más formas tróficas adheridas al neumocito tipo 1, mayor agregación de neumocistis porque inhibe la fagocitosis, una modulación de una respuesta de macrófagos porque se unen al surfactante A, alteración inflamatoria del epitelio alveolar del surfactante y la producción de un daño tisular con aumento del LDH y alteración del índice BQ y la producción de una insuficiencia respiratoria son los mecanismos que podemos observar en el desarrollo de esta patología. Observación del neumocistis con distintos tipos de tinción. Una enumeración de los factores de riesgo implican la desnutrición, con la inmunodepresión que ello genera, un déficit de linfocitos TSD4 con menos del 15%, trasplante de órganos sólidos, células progenitoras hemopoyéticas alteradas, uso de corticoides, quimioterapia con biológicos como el rituximab y el anti-TNF-alfa, por ejemplo, episodio previo de neumocistis, candidiasis oral, neumonía bacteriana recurrente y alta carga viral. La mayor parte de los casos se producen en personas que desconocen su infección por HIV o que no se encuentran recibiendo tratamiento antirretroviral. La vía de contagio es inhalatoria. La colonización suele ocurrir antes de los 4 años de vida. La tasa de colonización en pacientes con HIV es del 69%. El punto es si es una reactivación o una reinfección a determinar. Y existe la posibilidad de una transmisión nosocomial en duda con brotes en pacientes trasplantados. En cuanto al diagnóstico, obviamente hay que tener un índice de sospecha para presentar un diagnóstico presuntivo. Y en cuanto al diagnóstico de certeza, es con el esputo espontáneo. En este caso la sensibilidad es baja, con un 10 o un 30%, y no se recomienda para hacer diagnóstico. Con el esputo inducido mejora un poco esta posibilidad, sin embargo sigue siendo baja. Con el lavado broncoalveolar y la biopsia transbronquial o de otros órganos en los casos de diseminación, se obtiene una sensibilidad y una especificidad mucho mayor, con pruebas de entre 90 y 99% para el lavado broncoalveolar y 95 al 100% para la biopsia transbronquial respectivamente. En cuanto a la visualización microscópica del Pneumocystis jirovesi en materiales clínicos, el GIEMSA detecta quistes citrofosfoitos, el Gran-Weigert detecta quistes citrofosfoitos,
Las impregnaciones argénticas de Grocott y Gomori detecta quistes y el azul de toluidina detecta quistes. La técnica de fluorescencia como blanco de calcoflúor detecta quistes y trofosoditos. La inmunofluorescencia directa con anticuerpos monoclonales detecta quistes y trofosoditos y es la técnica de mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. La neumonía por Pneumocystis jirovecii es una infección producida por un microorganismo no cultivable in vitro que pertenece al reino fungi, que anteriormente se llamaba Pneumocystis carini y que después cambió su nombre al ver que el Pneumocystis carini solamente afectaba a los roedores. Y desde el advenimiento de la terapia antirretroviral, la incidencia del neumocistis y la retinitis por citomegalovirus han disminuido. Pero el Pneumocystis jirovecii sigue siendo la infección marcadora de SIDA más frecuente, sobre todo en pacientes cuyos recuentos de CD4 son menores de 200 por milímetro cúbico. La mucormicosis, que se ha puesto de moda después o durante la pandemia de coronavirus, es una infección que está causada por distintos tipos de microorganismos. El hongo negro también se le llamaba. Organismos micóticos del orden mucorales, que incluye géneros Rhizopus, Rhizomucor y Mucor. Los síntomas más frecuentes son secundarios a esas lesiones necrolíticas invasoras que se producen en nariz y paladar, que provocan dolor, fiebre, celulitis orbitaria, proptosis y rinorrea purulenta. Aparecen posteriormente síntomas del sistema nervioso central y pueden aparecer síntomas pulmonares que son graves, consistentes en tos productiva, fiebre alta y disnea. La infección diseminada puede producirse en pacientes gravemente inmunocomprometidos. Y el diagnóstico se basa sobre todo en la evaluación clínica, en la cual el médico debe tener presente esta probabilidad, y se confirma con exámenes histológicos y con cultivo. El tratamiento consiste en la anfotericina B por vía intravenosa y cirugía para eliminar el tejido necrótico, pero aún con un tratamiento agresivo las tasas de mortalidad son altas. Como decíamos, son muchas las especies diferentes de hongos que pueden causar mucormicosis y cada especie causa, sin embargo, síntomas similares. Es mucho más frecuente en pacientes con inmunodeficiencias, con diabetes mal controlada, sobre todo si hay cetoacidosis, y en aquellos pacientes que reciben el fármaco quelante del hierro deferoxamina. Aquí la observación de algunas lesiones. Y bueno, abuelo de pájaro, hemos pasado por algunas de las patologías micóticas oportunistas más frecuentes. Hay muchas más, pero seguramente las iremos viendo en la medida que siga pasando la cursada. Muchas gracias.